Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Iba a decir a mi canal y el vuestro. Bueno, vamos a ver. Se ve, ¿no? O se aprecia, ahí un poquito. La vemos, ¿no? Estaba un poquito por ahí, despanzurrada, abandonada. Tenía intención con ella hacer una lámpara para iluminar un poquito aquí en la guardilla, que está anocheciendo y el momento que, o un día nublado, y prácticamente no tengo luz. Y se ven los vídeos, pues eso, muy, muy oscuros. Lamentable la calidad de los vídeos por falta de luz. Así que lo que vamos a hacer es solucionar el problema. Vamos a ver cómo me las apaño, porque es de pie. No sé si se aprecia que la tengo en la parte más alta de la guardilla, donde está el tragaluz. Y estoy un poco limitado de altura, con lo cual yo mido unos 70 y en la zona del medio de la guardilla sí me puedo poner de pie. En el resto de la guardilla tengo que ir un poquito con el cuello torcido. Así que procuro trabajar en lo que es el centro. Bueno, a lo que voy. Que esta lámpara ahora mismo es de pie, vertical, y no nos valdría. No me valdría porque no podría moverla a mi antojo. Así que lo que voy a hacer es adaptarla a la altura para poderla mover como y donde me dé la gana. Así que es lo que voy a hacer. Vamos a adaptarla, a ver si conseguimos la luz que necesitamos. Bueno, lo primero que vemos es que la lámpara es de estas que llevan una lámpara por dentro. No sé exactamente cómo se llaman. Vamos a ver, lo desmonto y lo vemos. Lo desmonto y lo vemos. Va protegido con una especie de lámpara de estas de filamento, que está fundida, por cierto. Y no sé cuánto valdrá, no será lo que valga. Alguna vez he comprado alguna y es que estoy harto ya. Dan muchísima luz, una luz además que da calor y gasta muchísimo. Así que lo que vamos a hacer es cambiarle todo el sistema de lucecita. Le vamos a poner un portalámparas, un casquillo de los normales para ponerle una bombilla de bajo consumo. Vamos a quitar todo eso, a ver cómo lo adaptamos ahí y ponerle una bombilla de bajo consumo. Mucho más, hombre, económica relativamente, porque tienen un precio considerable, que no la regalan. Pero bueno, esperemos que a medio largo plazo nos ahorremos algo. Tendrá más o menos el mismo precio una lámpara de bajo consumo que una lamparita de estas de resistencia. Sí, estas dan mucha luz, pero gastan mucho, así que vamos a cambiarla, venga. Bueno, no tengo que decir que para desmontarla no entraña mayor dificultad, porque lo único que hace falta es ir quitando tornillos, ir eliminando piezas. De todo lo que es el mecanismo y el soporte que tenía aquí para la sujeción de la lámpara, se lo vamos a eliminar todo. Vamos a dejar el cable que viene dentro del tubo, porque ese sí le vamos a necesitar, y el resto, todo el sistema de soporte, se lo vamos a quitar. Bueno, ya le hemos quitado toda la cabeza, todo el soporte, portalámparas, todo. Voy a seguir desmontando un poquito más. Voy a terminar de quitar sacar el cable por aquí, por el tubo roscado, y voy a cortar un trozo de tubo para poderle dar forma de bisagra, porque dijimos al principio dije yo al principio que la altura pues la tengo limitada, y con ese pie tan largo que tiene pues no me sirve. Así que lo que voy a hacer es hacerle un sistema, cortando el tubo, y hacerle un sistema que gire la lámpara para que me permita la altura utilizarla, y me oriente la luz hacia la zona que yo quiero, porque tal y como la teníamos era fija, alumbraba hacia el techo, proyectaba la luz hacia arriba, y eso pues no me sirve. Así que le vamos a cortar un trozo y ahora os enseñaré el sistema que le voy a hacer.
para poderla girar y orientar la luz hacia donde queremos. Bueno, pues lo primero es coger la altura, y tal y como está aquí, que está ya casi pegando al techo, lógicamente ahí no me serviría. Yo creo que le vamos a quitar 20 centímetros más o menos, a ver dónde tengo el metro. 20, sí, 20 centímetros. Yo creo que 20 centímetros van a ser suficientes. 20 o 25, 25 mejor. 25 centímetros le vamos a quitar de tubo para poderle hacer ahí en el corte ese. No vamos a desechar el trozo que cortemos porque le vamos a utilizar también para hacer una especie de brazo, y no le vamos a desechar. Bueno, sí, 25 centímetros vamos a cortar. No creo que sea necesario decir, yo por si acaso lo digo, que para cortar el tubo le vamos a desmontar, porque esta lámpara se desmonta tiene tramos de roscados, tiene piezas de unión, y si no sacaríamos el cable, porque lo más fácil es que al meter la radial, pues oye, se mueva un poquito o nos vayamos un poquito con el disco o tal y acabemos cortando el cable. Y después o desmontas todo para comprobarlo, o te arriesgas a que haya algún cable pelado y te haga algún cortocircuito, o haga contacto con la lámpara como es metálica y la vayas a tocar y te dé calambre cuando lo tengas enchufado, etcétera, etcétera. Así que vamos a prevenir ahora, vamos a hacerlo bien de una vez y no dejamos por ahí cabos sueltos, o cables sueltos en este caso. Bueno, pues ya tengo más o menos la idea. Ya hemos cortado el trozo de tubo. Aquí arriba, en lo que va a ser todo el mecanismo de giro, lateral, hacia arriba, hacia abajo, lateral, derecha, izquierda, inferior, superior, arriba, abajo. Eso se va a quedar así y ya tengo más o menos como la idea de cómo va a ir. Vale, vamos a ver. Creo que ya lo tengo un poquito claro. Vamos a ver, he cogido, tenía por ahí, no lo tiré porque como tenía piecitas de aluminio y esto era se ve que parece un asa, está un poquito estirado, y veo que anduve por el asiático, por las letras que hay por ahí. Anduve por el asiático, me parece que era de una tetera, andaba haciendo otra cosa, chapuceando en su día, no me salió bien aquello, pero bueno, las asas como eran de aluminio y tal, oye, siempre para alguna grandelita o como es muy fácil de trabajar, y no lo tiré, y lo tenía ahí en la caja donde he hecho el aluminio. Otra tengo para el cobre, etcétera, lo llevo un poquito así, el hierro a otro lado. Y luego, pues oye, necesitas algo y vas ahí a la chatarra, como si dijéramos, a coger cosita, porque si no, luego todas estas tonterías, pues oye, las tienes que ir a comprar. O comprar la pieza de aluminio y te lo haces tú, pero vamos, esto es... Bueno, y guardo por ahí algunas cosillas. Chatarra, pues que luego se recicla. Y si no, pues oye, siempre se puede vender. Pero bueno, lo que vamos, no me enrollo. Tenía por ahí esto que era un asa de una tetera, creo que era, si no me equivoco. Y tiene aquí esta piecita, porque va unido aquí con... Vamos a ver si se aprecia, si me alejo se va a ver mejor. Que esto es como cerámica, bueno, cerámica, dudo que sea cerámica, más bien plástico será. Plástico, y siendo chino más. Plástico unido aquí por calor al aluminio, así que lo que voy a hacer es, pues imagino que dándole un golpe, saltará el trocito de plástico y me liberará la pieza. Al otro lado igual, me quedaré con las dos, porque tienen lo que necesito. Tienen el sistema este de sub y baja, y tiene aquí como un limitador, la piecita esta, que en el giro, que esto luego se lo vamos a adaptar a la pantalla que le voy a poner, y me hace el tope para que no baje más de donde yo quiero. O sea que esto me va a servir. Bueno, esta es una de las piezas que voy a necesitar. He encontrado también esta lamparita que tenía por ahí guardada para ponerla para otra cosa, y pues me da a mí que para esto va a servir. Así que tiene un buen foco, y este yo creo que va a dar la luz que necesito.
con una lámpara de 11 vatios, de esas de bajo consumo, me va a dar, yo creo, más que suficiente. Si no, siempre podemos incrementar la potencia de la bombilla, cambiando la bombilla, por supuesto. Pero yo creo que esta es un foco que se empotraba de una reforma que hice por ahí. Si iba a tirar, bueno, y me lo traje. Siempre se puede reciclar. Así que me voy a quedar con... Que con una de estas hice también el sistema de la máquina de limpiar semillas para los pájaros. Lo utilicé para hacer el embudo de la entrada de aire, pero bueno. Esta va a ser para esto, para lo que era en origen, para dar luz o proyectar luz. Así que me voy a quedar también con la tulipa esta de aluminio. Tenía por ahí guardado de una lámpara que quité en su día porque ya era de la habitación de los niños y ya le parecía ridícula. De estas que tenían como muñequitos y eso. Bueno, pues se la quité y tiré todo excepto el portalámparas. Y el portalámparas le vamos a reciclar porque me va a venir muy bien. Es de la medida que necesito, además, ideal. Bueno, y con eso yo creo que empezamos a montar ya. Así que voy a ir montando el portalámparas dentro de la tulipa, lo que va a ser la pantalla del proyector. Y ahora lo enseño cómo queda. Bueno, pues tenemos todas las piezas. Me he traído el casquillo que vamos a poner en la cabeza del pie vertical. Me lo he traído al tornillo porque voy a trabajar mejor ahí. Tengo todas las piezas aquí. Ya, como decía, dándole un golpecito al plástico asaltado. Y ya tengo las patillas aquí dobladas y preparadas. Estas son las que van a ir aquí a los laterales. Van a ir aquí remachadas. Y luego nos permitirán el cabeceo oscilante hacia arriba y hacia abajo. Y van a ir unidas a una pieza que nos hará también la función de girar un poquito. Que nos deje ahí un poquito de margen, arriba y abajo, derecha e izquierda, para poder un poquito manejar a nuestro antojo. Bueno, estas son las piezas que tengo del portalámparas. Le he desmontado. Le he lijado un poquito las piezas de contacto con la bombilla. No sé si se apreciará mucho, pero vamos. Se las ha lijado un poquito porque no es que estuvieran oxidadas, ni mucho menos. Porque esto normalmente suele ser latón, puede ser simplemente chapa y oxidarse, pero se las he lijado un poquito para que haga mejor contacto y no tengamos problemas luego. Bueno, otra cosa. Vamos a ver si se aprecia aquí. En la lámpara, la voy a traer aquí porque se ve mejor. Vamos a ver, aquí en la cabeza de la lámpara, como tengo que andar con jaleo de cables, mete y saca y tal, para hacerlo un poquito más fácil, total, lo que he hecho es cortar el cable, le pongo una regleta de cerámica, que es la que traía la misma lámpara, también se puede poner de plástico, la cosa es que no anden por ahí los cables, sobre todo lo que es fase y neutro, que no nos anden por ahí tocando en la barra, porque la barra es metálica y si los dejamos por ahí bailando nos pueden tocar en la lámpara. Y a la hora de cogerla o lo que sea nos puede dar una descarga. Vale, la tierra la tengo aquí con una conexión de esta de una regleta, es un conector eléctrico. Una regleta, una clema, se le suele llamar también. Esto es para la parte de tierra, que porque nos tocara la lámpara no pasaba nada. Mejor, pero bueno, luego ya se lo uniremos mejor a tierra, a la lámpara, ya que tenemos tierra, la opción de tierra, como dijimos el otro día, si la tenemos ponerla, así que ya la uniré por ahí, o en la parte de abajo en el pie, o arriba en la cabeza. Bueno, aquí la vamos a dejar embutida dentro del tubo. Hemos dicho que la regleta es de cerámica, que es aislante, con lo cual, porque toquen aquí dentro del tubo no va a pasar nada. Y esta parte de la tierra se la voy a aislar un poquito con cinta aislante, porque aunque toque no pasa nada, pero bueno, que ya tocará donde yo la ponga. Así estoy seguro de que está haciendo tierra en perfectas condiciones, y será pues seguramente en la cabeza o en el pie. Esto lo meto para adentro
Si me deja ahora, ahí. Lo voy a dejar ahí metido. ¿Ve? Y aquí irá este terminal que tenemos aquí en el banco, por donde pasará el cable luego. Quería enseñaros eso. Y así con la regleta tengo la opción de, por si se te queda algo fuera o lo que sea, no tienes que volver a desmontarlo todo otra vez. Es mucho más fácil, desconecto de la regleta y paso por ahí la pieza que sea, por si acaso. Bueno, pues voy a empezar a montar el portalámparas. Lo voy a montar ya en el cable. Lo voy a montar aquí a lo que va a ser la pantalla reflectora. Y así me voy haciendo un poquito la idea, una vez que lo tenga todo montado ahí, cómo voy a hacer la pieza de aquí arriba de la cabeza, para sujetar la pantalla y sujetar la pantalla al pie. Venga, lo voy haciendo y os lo enseño. Bueno, otra cosa que me he dado cuenta es que seguramente de la otra lámpara, con la potencia que daba el portal, o sea, el fusible, la lámpara esa que llevaba de cristal, la lámpara cuando la hemos desmontado daba muchísimo calor, y está el plástico, me he dado cuenta ahora que está, vamos a ver si se ve, debería ser algo elástico y está, lo vemos con qué facilidad se parte. Vamos a ver, lo vemos yo lo he visto en el marrón, al intentar enderezarle un poquito para poder trabajar con él. ¿Ve? ¿Lo vemos cómo se parte? Eso no puede ser, no podemos montar un cable así. No podemos montar un cable así y meterle dentro de la barra, porque nos arriesgamos a que en cualquier giro, cualquier movimiento, vemos cómo se parte, ¿no? Con facilidad, sin darnos cuenta. Luego tocan los cables por ahí, uno con otro, y ya lo hemos liado. Así que lo que vamos a hacer es todo este trozo, que se conoce de la potencia de luz que daba la otra lámpara, está cocido. Vamos a sanear todo este trozo. Tiene que estar, el cable debería ser flexible, flexible, sin partirse así, que parece que está plastificado, parece que está cristalizado. Vemos cómo se parte, ¿no? Con qué facilidad. Bueno, pues eso no debería ocurrir. Así que lo que vamos a hacer es sanear todo este trozo, que aparentemente está requemado, recalentado. Lo que vamos a hacer es sanear. Vamos a cortarlo por aquí y lo eliminamos, para evitar riesgos en el futuro. Bueno, ya he montado lo que es la base del portalámparas. No tiene mucho misterio. Fase a un lado, el azul, o el marrón, no sé exactamente cuál es ahora, calculo que sea el azul, pero bueno, ahora mismo además no tiene corriente, no está conectado, no tiene ni cable siquiera por abajo, pero bueno, a lo que vamos, lo hemos conectado ahí, ¿no? Con esos tornillitos, que tiene ahí, a ver si se ve, ahí, con esos tornillitos que tiene ahí, lo metemos, apretamos y fuera. Tierra, como este era un enchufe antiguo, en este lado no, o sea, en esta conexión no se la vamos a poner. Lo que voy a hacer es dejar anulada aquí, por un lado, no va a tocar en nada, ni además no debería hacer corto, porque la tierra, salvo alguna sobrecarga, no debería llevar corriente, pero bueno, por ahí está anulada. Si en el futuro cambio el portalámparas, lo conectaré ahí y bueno, voy cerrando. Ya casi tengo el casquillo portalámparas montado. Ahora le voy a meter que será la idea, colocarle en el casquillo, aquí por fuera. Se ve, ¿no? Como va introducido ahí, que me viene casi más o menos a medida, pero no es exactamente la medida, pero bueno, me va a servir, me va a apañar. Meto por dentro lo que es la tuerca de sujeción del casquillo portalámparas. Le hago rosca por dentro y me va a sujetar el casquillo perfectamente en la lámpara. Bueno, lo vemos ahí montado, ¿no? Ahí iría la bombilla y me lo ha sujetado perfectamente. Bueno, pues ya lo tendríamos montado, y ahora voy a ir colocando lo que van a ser las patillas que habíamos hecho antes de soporte.
a la pieza de la unión al pie, al vertical. Lo voy haciendo y os lo enseño. Bueno, mirad, he decidido que en vez del cable de tierra que teníamos metido aquí dentro, que habíamos dejado anulado dentro del casquillo portalámparas, para tenerla ahí sin hacer nada, he decidido ponerle a hacer algo. Que no le pago para que esté ahí tumbado. Así que he decidido sacarle y luego le voy a unir a la pantalla. Pues la pantalla es de aluminio y vamos a estar mayormente tocándola para allá o para acá o lo que sea. Y oye, bien está que le ponga el pie tierra, pero si dejo la pantalla sin poner tierra, pues el pie no te va a dar, pero la lámpara sí te puede dar. Así que he decidido sacar la tierra, que luego se la voy a unir con un tornillito a la pantalla. Y ya está, conectada a tierra. Bueno, pues eso quería decir.